Bien, el Comité Científico de esta tercera convención de la profesión médica ha elegido para tratar en este módulo de ética y deontología, así como para poder compartir, poder debatir y poder posicionarnos como profesión médica, tres temas considerados de máximo interés en nuestra actividad asistencial como médicos. Pero teniendo en cuenta que el médico también es una persona que siente, es una persona que tiene intereses y es una persona que también tiene conciencia. Por eso trataremos en el día de hoy del móvil, un silencio cómplice, que moderará la doctora María Teresa Fortún, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Un problema real, el móvil, entre los profesionales más jóvenes. Tengamos en cuenta que, aunque no es posible prevenir todos los actos de violencia laboral, ignorarla es un factor de riesgo. El conflicto de intereses en la profesión médica es otro de los temas que vamos a tratar en la segunda mesa. Lo va a moderar el doctor Pedro Trillo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense. El conflicto de intereses que se presenta en el médico cuando un interés de tipo secundario, motivado por un grupo de condiciones, puede influir de manera indebida su juicio profesional en relación a su interés primario, que es el paciente. No olvidemos, por tanto, que ante un conflicto de intereses debemos optar por el interés primario, que es el paciente. Y como tercer tema, la objeción de conciencia al deber de informar, que moderará esta mesa el doctor Emilio García de la Torre, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Es importante recordar que la información y la asistencia son elementos inseparables de la relación clínica, por lo que el médico no puede dejar de asistir, no puede dejar de dialogar y de reflexionar con quien contempla tomar una decisión que no coincida con la nuestra por estar basada en serias razones de convicción moral y o religiosa. Por todo esto, les invito a participar con su escucha atenta, con sus preguntas y con sus opiniones en estas tres mesas que, como podrán comprender y comprobar, tienen un gran contenido deontológico. Tiene la palabra la doctora Fortún. Buenos días a todos. En primer lugar, permítame transmitir mi agradecimiento personal a la Organización Médica Colegial por haber tenido en cuenta una situación que, desgraciadamente, a muchos compañeros les está afectando en el día a día de nuestra actividad profesional para debatirla e intentar consensuar unas actuaciones importantes que llevaremos a cabo después en nuestros colegios de las diferentes comunidades autónomas. Permítame también que dé las gracias a todos, en general a todos los que hoy forman parte de esta mesa, porque en una u otra forma han dedicado un tiempo muy valioso de su vida y de su día a día para preparar un tema que hoy vamos a debatir. El móvil existe, y es triste tener que decirlo, pero es una realidad. Ahora, ¿todos entendemos lo mismo? ¿Todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos que tenemos un móvil en nuestro servicio o en nuestro hospital? ¿Sabemos exactamente qué incidencia tiene? La profesión médica estamos especialmente afectados de esta patología. ¿Cómo podemos cuantificarlo? ¿Se declaran todos los casos? Si algo tenemos claro es nuestro código deontológico. Y en nuestro código deontológico está muy claro lo que se nos dice. La jerarquía no puede servir de menosprecio hacia los demás. En el artículo 42 dice: la jerarquía del equipo deberá ser respetada, pero nunca podrá constituir un instrumento de dominio o exaltación personal. ¿Qué razón tiene? Tendríamos que leer muchas veces nuestro código deontológico para aprender algunas cosas de móvil y de otras cosas. Bien, sin más, yo he lanzado al aire algunas preguntas que espero que a lo largo de los próximos minutos se contesten. Paso a presentarles a la primera ponente, la doctora María Dolores Crespo, que está a mi izquierda, psiquiatra, trabaja en Ramón y Cajal, es directora de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, directora del PAIME de Madrid y profesora asociada de la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando quieras, Dolores, gracias y a tu disposición. Gracias, doctora Fortún. En primer lugar, como no, agradecer a la Organización Médica Colegial que haya acogido este tema y también que me haya invitado a esta mesa
dentro de una serie de gente que en Madrid y fuera de Madrid está trabajando con este tema. Me siento orgullosa de poderlo hacer, gracias también a los componentes de la mesa con los que vamos a intervenir, y con la mayor modestia voy a intentar presentarles un proyecto de trabajo que desde que fui secretaria del Colegio de Médicos en el 2001 hemos intentado ir elaborando en Madrid. Después de esta exposición, que va a ser corta, obviamente cualquiera de ustedes que quiera preguntarme cosas concretas o contactar con alguien en concreto, por supuesto que estoy a la disposición. Sin más, me voy a referir en primer lugar a algunos conceptos que hay sobre el acoso, algunas iniciativas que se han hecho en Madrid relacionadas con el acoso, qué instrumentos ha utilizado el Colegio de Médicos de Madrid, qué instrumentos tenemos en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Recursos Humanos, y también la participación de la Oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en la que están incluidos los centros de salud mental y las unidades de psiquiatría de los hospitales generales. La verdad es que los profesionales sanitarios constituimos un grupo profesional especialmente vulnerable al estrés y al acoso laboral. El problema es incluso mayor que el que se da en algunos otros profesionales, como son los guardias de prisiones, las policías o personal del sector de la banca, con lo cual es un dato llamativo. La exposición a conductas de tipo violento en el trabajo, dentro de la clasificación de las enfermedades, se considera un importante estresor de tipo psicosocial, que puede dañar gravemente la salud física y también mental de los empleados. Y esta línea está realmente muy estudiada prácticamente en todos los países. El acoso laboral en sí mismo no es un diagnóstico médico, realmente. La Clasificación Mundial de la Salud, en su capítulo 21, considera factores que influyen en el estado de salud y en el contacto con los servicios médicos. Es un código, el Z56, que se llama Problemas relacionados con el empleo y el desempleo. Y ahí es donde podemos considerar que se puede clasificar este factor estresante. Lo que sí es un diagnóstico son las consecuencias médicas, tanto psíquicas como físicas, de las que nos hablará la doctora Braquejáis, y también los antecedentes de trastornos, bien de personalidad o de otros trastornos de tipo psiquiátrico fundamentalmente, que sufren el acosador o el acosado, previamente a la aparición del conflicto en el terreno de lo laboral. La verdad que el tema no es nuevo, el tema fue ya descrito en el año 33, lo describió un psicólogo de la Universidad de Estocolmo y definió el mobbing como un término empleado para identificar situaciones en las que una persona o grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica de forma sistemática, no puntual, durante un tiempo prolongado, y además se ejerce sobre otra persona y en el lugar del trabajo. Posteriormente hemos tenido una persona que ha trabajado mucho en este terreno y que es un honor poderla citar, que es la psiquiatra Marifran Sirigoyen, en el que define el acoso cuando se atenta contra la personalidad, la dignidad o cualquier manifestación de una conducta abusiva, comportamientos, palabras, actos o gestos que puedan atentar contra la integridad física o psíquica de una persona o que pueda poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. Y tenemos una de las últimas definiciones, que es la definición que ha hecho el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que yo creo que es un compendio que nos puede servir para poder llegar a unos parámetros de conocimiento de lo que es el acoso. Es la exposición a conductas de violencia psicológica dirigidas de forma reiterada y prolongada hacia una o más personas por parte de otras que actúan frente a ellas desde una posición de poder, aunque no tengan poder sobre ellas. Dicha exposición se da en el marco de la relación laboral
y supone un riesgo importante para la salud. Tenemos también otros documentos, como ha sido la orden que salió en el Boletín Oficial del Estado, en el cual, en el año 2011, en el cual nos dan un protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, y en esta relación puede ver la cantidad de parámetros que definen de lo que es. No sé a qué nivel de desarrollo se encuentra, pero por lo menos la intención de sistematizar lo que es el acoso lo tenemos en el Boletín Oficial del Estado y también en la ley que ha salido contra el acoso. ¿Y cuáles son las acciones, de forma resumida, que producen acoso? Son acciones contra la reputación y la dignidad de la persona, acciones contra el ejercicio de su trabajo en sí mismo, manipulación de la comunicación, acciones de injusticia y ataques a las actitudes de la víctima. Y las conductas que van implícitas son ataques a la víctima con medidas organizacionales, ataques a las relaciones sociales de la víctima, ataques a la vida privada de la víctima, agresiones verbales y en algunas ocasiones violencia física. Como ven, el tipo de conductas sobrepasa lo estrictamente organizacional y lo estrictamente del trabajo laboral para meterse también en la vida social, en la vida personal y en el estilo o en la forma de ser de la que consideran víctima. Considerar criterios operativos del acoso no es fácil, pero en general se consideran criterios operativos para funcionar cuando hay maltrato psicológico injusto y desmedido, cuando se repite y persiste, cuando no te dejan posibilidad de defensa o de escape, esto es muy importante, cuando te cierran la puerta en el cual tú te puedes escapar y salir, favorecido o al menos tolerado por el entorno en el cual tiene lugar y cuya finalidad es como un asesinato psicológico, porque lo que pretende es destruir a la persona en su salud y en sus capacidades. Y cuando después de un proceso largo la persona se suicida, pues es la consecuencia que pretendían aquellos que han hecho este tipo de proceso. Todo ello desde una perspectiva sutil, muy difícil de demostrar y en el cual siempre la persona que lo sufre durante muchos años no puede demostrarlo. ¿Qué hemos hecho en Madrid? En Madrid, en el año 2001, coincidiendo con que yo estaba en la Secretaría del Colegio de Médicos y también con la introducción previa del PAIME, se creó lo que se llamó la Comisión de Vigilancia de la Salud de los Médicos para dar respuesta a los problemas de salud mental, incluyendo lo que preconizaba el PAIME, otros problemas de salud general del médico y también el acoso moral. La Consejería de Sanidad, por iniciativa de los que formábamos parte de esta comisión, en su Dirección General de Recursos Humanos, nos concedió crear la unidad de valoración y orientación al profesional sanitario enfermo, que incluye no solo a los médicos, sino cualquier profesional de las instituciones públicas de Madrid. Posteriormente, esta comisión que se creó de vigilancia de la salud fue convertida en otra comisión, que el contenido era el mismo, pero se pasó a llamar CAIPAM, es la Comisión de Atención y Prevención del Médico, y la llevó el doctor Vicente Arias. Posteriormente tuvimos la oportunidad que, estando yo en la dirección de la Oficina de Salud Mental, nos concediera el Ministerio de Sanidad una ayuda importante de 100.000 euros para el estudio de la violencia interna en las instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Y recientemente, el año pasado, y coincidiendo con la enfermedad de la persona que dirigía el CAIPAM, pasé yo a sustituirle y desde ese momento que pasé yo a sustituirle dejamos de utilizar el término CAIPAM y le empezamos a llamar PAIME, aunque con actividades y con objetivos más allá de lo del PAIME general del resto de las comunidades autónomas. El Colegio de Médicos de Madrid ha seguido dos líneas de trabajo, como no podía ser de otra manera, una la realización de estudios de salud y los factores psicosociales que se asocian y otros los programas de intervención.
Miren la cantidad de personas que tenemos implicadas. Obviamente no podría ser menos que la Secretaría General del Colegio, la Asesoría Jurídica y la Comisión Deontológica, todos los médicos de los servicios de prevención de los hospitales de Madrid, el equipo de la UBOPSE, el equipo de la investigación de la violencia interna en las instituciones sanitarias, todos los psiquiatras de los centros de salud mental de Madrid y de los hospitales de Madrid, un grupo de asesores consultores externos especializados en el tema, que luego les diré quiénes son, y con ellos tenemos creada una comisión de atención asistencial que actúa directamente y una comisión asesora. Y, por supuesto, que agradecimiento a todos ellos desde aquí, ya que la mayoría de las actividades que hemos hecho han sido de coordinación y sin remuneración económica. La primera línea de trabajo, conocer el estado de salud de los médicos y, más concretamente, aquellas patologías más frecuentes y relacionadas con su trabajo. ¿Qué hacemos? Intervenciones de mediación en las fases iniciales o intermedias de los conflictos que afectan al médico, y tenemos una serie de gente detectada como mediadores, y las intervenciones para mejorar y modificar las condiciones de trabajo especialmente hostiles o quemantes, y para eso también contamos con personas que voluntariamente hacen esta función y que están preparadas y que tienen también estrategias de relación interpersonal que no creen más conflictos que los que ya están establecidos. Hacemos apoyo a las personas que tienen situaciones hostiles, les entrenamos en el manejo de estas situaciones comprometidas, y estadísticas he podido obtener pocas, pero en la revisión que he hecho de 2002 a 2010, de lo que había visto el doctor Vicente Arias, una tercera parte de las personas que consultaron lo hicieron por acoso laboral. La segunda línea de trabajo son los estudios de salud. Hicimos 2 estudios, uno se inició en el 2001 y otro 2006. El primero era un estudio de sondeo de cómo funcionaba la opinión de los médicos. Se les mandó un cuestionario a través del Madrid Médico y voluntariamente contestaron. Y el segundo fue un estudio epidemiológico con un sistema de muestreo y con una participación directa representativa de la población. Voy a ir un poco deprisa porque ya debo estar mal de tiempo. Este es el primer estudio que nos sirvió de base para ver qué tipo de profesionales y dónde estaban, si eran del sector público o privado, si tenían un tipo determinado de formación, qué motivos personales tenían de discriminación y también motivos profesionales. Fíjense que la mayoría de los que se sentían discriminados eran los que no tenían formación MIR, y el acoso laboral. Y entonces la experiencia de sensación de acoso laboral fue de un 32%. Estas cifras en aquellos años nos impresionaron sobremanera, y analizamos qué tipo de acoso, sobre todo era el moral, profesional o con sobrecarga de tareas, que sería el acoso laboral, y el sexual y el político, como era de esperar, es muy bajo. El grado de satisfacción de aquellos momentos de los profesionales pues no era bueno, y la capacidad para cambiarse de profesión, un 25% se cambiaría. El segundo estudio, que ya es un estudio epidemiológico con muestreo, también le preguntábamos la sensación de acoso, entre otras muchas preguntas. ¿Alguna vez ha tenido sensación de acoso en el trabajo? Un 30% afirmaban que sí. ¿De quién? Un 22% eran de los jefes. ¿Y conoces a alguien más que los pudiera tener? Y un 30% nos decían que sí. El otro foco de trabajo que tenemos es con la UBOPSE. La UBOPSE depende de la Dirección General de Recursos Humanos, pero tenemos una conexión a través de una comisión completa, y el doctor Carlos Mingote forma parte de la comisión del colegio también. Y Mingote, de los pacientes que ha visto, un 11,5% de los médicos le han consultado por acoso. La distribución entre médicos y enfermeras lo tiene estudiado. El género, vemos cómo lo sufren más las mujeres. La edad está entre los límites de edad, o por lo menos lo detectan más a partir de los 40 años hasta los 60 y algo.
La evolución a lo largo del tiempo ha sido parecida, quizás hay un repunte de más casos en el año 2009 que no sabemos muy bien a qué pudo deberse, y tenían algunas psicopatologías, la más importante, el trastorno adaptativo a la situación, y los otros pues algún trastorno psicótico, porque algunos evolucionan teniendo cuadros de tipo paranoide. Solamente 2 palabras diciéndoles que fue importante también la beca que conseguimos del Ministerio, intervino mucha gente, con muchos asesores externos, de ella conseguimos definir una política preventiva, unos procedimientos de actuación sistematizados, unos sistemas de información y formación a los trabajadores y gerentes y una delimitación del concepto. Hicimos un diseño y en la divulgación también hicimos una película que algunos de ustedes la habrán visto, solamente ponerles y terminamos con esto. Es un tráiler. Soy consciente de que solo son pesadillas, pero... Esta película la hizo Tamagan Film. No distan mucho de la realidad. El doctor Soya, que estará con nosotros, fue el que se encargó Se terminó. de la puesta en marcha de todo este proyecto. La verdad es que no me apetece. Termino con ello, ya saben que la tenemos. Y por último, hemos considerado que la información y formación a los trabajadores es importantísimo, también que la experiencia que tenemos puede ser extrapolable, los documentos de guía, de bases de datos están elaborados y también están a disposición de quien quiera, y consideramos que convendría hacer una base de datos de casos que tenemos de acoso o algún estudio epidemiológico que podamos ver qué situación tenemos en las distintas comunidades autónomas. Muchas gracias por su atención y disculpen porque me he pasado un poco del tiempo. Bien, mientras empezamos la segunda comunicación, decirles una cosa que se me ha olvidado. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar a la mesa, lo puede hacer a través de las tarjetas que se reparten y que las señoritas secretarias recogerán oportunamente para trasladarla aquí. Bien, como segunda parte, segunda ponente, tenemos a la doctora Dolores Baquejáis, doctora en Medicina, psiquiatra, que trabaja en el Vall d'Hebron de Barcelona, que además es licenciada en Filosofía, lo cual también puede servir para aportarnos alguna idea nueva, y jefe del servicio de la Unidad de Internamiento del PAIME de la Fundación de Galatea de Barcelona. Dolores, cuando quieras. Buenos días. Agradecer a la mesa, a la Organización Médica Colegial, el haberme invitado también a participar en esta ponencia. Y yo voy a aportar más la visión clínica de las consecuencias del acoso, que me ha gustado mucho la metáfora que ha usado la doctora Crespo. Puede llegar a pretender ser un asesinato psicológico, y los datos de los que disponemos en nuestra unidad de pacientes atendidos por cuadros clínicos consecuencia de dicho acoso. Haré una pequeña introducción, pero muy breve, porque la doctora Crespo ya se ha extendido en el tema sobre el acoso laboral. Luego hablaré brevemente de las acciones preventivas que la Fundación Galatea, como parte de la estrategia también del Colegio de Médicos de Barcelona, sobre todo dedica a la prevención primaria del acoso, favoreciendo una mejor salud laboral, salud mental laboral en los distintos entornos profesionales, y luego daremos unos datos clínicos indirectos de cómo el acoso laboral se puede manifestar a nivel psicopatológico, y brevemente al final haré mención de cuál es la postura del Colegio de Médicos de Barcelona y las líneas que plantean un futuro para abordar el tema con la atención que requiere. Bueno, las 5 maniobras principales que recoge el profesor González de Rivera, el catedrático de psiquiatría, que más ha dedicado su atención en España al estudio del acoso, serían pues limitar la comunicación del paciente, limitar
su contacto social, desprestigiar a la persona ante sus compañeros, desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral, y como consecuencia de todas estas estrategias acaba comprometiéndose la salud de la víctima. Como estamos en la sociedad de la cuantificación, para cuantificarlo y poderlo medir y, como se dice entre comillas, objetivar el acoso, hay instrumentos psicométricos que permiten demostrar de alguna manera o cuantificar ese acoso laboral, y hago mención aquí a la versión del inventario del acoso laboral de Leyman, modificada por González de Rivera, y una versión más breve al que le interese un poco los estudios de screening de población, pues analizar la incidencia y la prevalencia del fenómeno. Recojo también las conductas de acoso más frecuentes, que las pueden ver reflejadas en este cuadro, y recogidas por el profesor González de Rivera. En realidad, el acoso laboral, como cualquier conducta humana, es algo complejo y no depende exclusivamente, como pudiera pensarse, solo de la relación entre el acosador y el acosado, que tendría alguna reminiscencia filosófica, ¿no?, con la relación del esclavo y el dueño, ¿no?, de la que habla Hegel, sino que también habría una implicación del entorno. La confluencia de esos tres factores es lo que acaba provocando el síndrome del acoso, y como si fuera un prototipo de cada uno de los elementos que intervendrían en estos tres pilares, sería: el acosador se caracterizaría, según la versión de González de Rivera, por los rasgos de mediocridad, envidia y control. El acosado, que él subraya muchas veces que es alguien diferente por distintos motivos, puede ser por su brillantez o por defectos físicos o por otro tipo de singularidad que le hace diferente. Dice que tiene tres rasgos psicológicos acusados, que serían la autenticidad en las relaciones personales, una inocencia sobre los aspectos más oscuros de la condición humana, se suelen ver sorprendidos por la maldad de la que son objetos, y de alguna manera también una dependencia afectiva que hace que no reaccionen a tiempo a esa situación, o sea, se vean involucrados cuando ya ha pasado o está muy avanzada la conducta de acoso. Pero también el entorno contribuyen, digamos, entre la psicología de las instituciones, las estructuras institucionales, sobre todo aquellas que él dice que están marcadas por la improductividad, por estructuras esclerosadas, donde hay una cohesión en torno a lo mejor a líderes que no ejercen una función muy protectora de la salud de sus subordinados, y en la que prevalece sobre todo la cohesión y el aislamiento de otras instancias de control o de valoración del trabajo propio. Todo eso acaba confluyendo en el síndrome de acoso, que en las variantes psicopatológicas más llamativas sería la clínica depresiva, los síndromes depresivos y los síndromes ansiosos, con alguna reminiscencia, la parte ansiosa de reminiscencia y solapamiento fenomenológico con el trastorno de estrés postraumático. Hemos visto en el pequeño sketch que nos mostraba la doctora Crespo, pues las pesadillas, la reviviscencia de una situación traumática, y en lo depresivo también se da cierto solapamiento con el famoso burnout, con algunos de los síntomas del burnout. En cuanto a las fases del acoso, desde el punto de vista institucional se da una etapa de conflicto, luego se produce la estigmatización del acosado, se acaba produciendo una intervención y al final, como un cuerpo extraño, el acosado es eliminado, entre comillas, por la institución. Por lo que respecta al individuo, pues los estadios de respuesta pasan de la autoafirmación inicial a una fase de desconcierto, y luego puede oscilar o bien con un cuadro ansioso inicialmente y después depresivo, o al revés. Sí que estos cuadros pueden acabar cronificándose en forma de no solo cuadros ansioso-depresivos, sino también manifestaciones psicosomáticas, recuerdos intrusivos. En ocasiones se dan cuadros paranoides precipitados por la situación que ha estado viviendo, etcétera. Este es un poco el esquema en el que confluyen pues las tres fases las sucesivas fases del acoso.
Y en cuanto a las acciones preventivas, la Fundación Galatea sí que lo que ha primado es favorecer la gestión del malestar laboral por parte de los médicos que están colegiados y también de enfermeras y otros profesionales sanitarios, y se han hecho varios talleres para promover esa gestión del malestar laboral o de los conflictos que puedan surgir en el seno de las organizaciones. Se han hecho varios talleres, de hecho nosotros ahora mismo en el PAIME estamos haciendo uno, los profesionales que trabajamos allí, y se publicó en el año 2010 también la guía para la prevención y promoción de la salud y bienestar de los profesionales sanitarios. Estos son un poco los datos de los participantes y de las personas que se han beneficiado de los talleres, que se han desarrollado tanto en centros de primaria como en hospitales del Servicio Catalán de Salud. En cuanto a los datos clínicos del PAIME de Barcelona, contamos la estructura organizativa, aparte del área preventiva de la que he hecho mención, pues consta de un área de dictámenes donde se estudian casos para los que se requiere la intervención de un perito que elabora un informe clínico sobre su juicio diagnóstico sobre los pacientes. Luego está el área colegial donde se hacen los seguimientos de los casos difíciles en forma de contrato terapéutico y se acoge a los pacientes. Y de lo que yo voy a hablar sobre todo es del área asistencial, que se divide en tres áreas: la consulta externa, que atiende a los pacientes del Colegio de Barcelona que solicitan atención por problemas psiquiátricos, y luego una unidad de hospital de día y de hospitalización, de la que no solo se benefician los colegiados en Barcelona, sino también el resto de médicos derivados de los PAIMES del resto de España. El motivo de demanda desde el 98 hasta el 2012, estos son los datos PAIM, son los datos exclusivamente de Barcelona, pero vemos que hay una prevalencia notable de trastorno adaptativo, de trastornos del estado del ánimo, seguidos de los trastornos por uso de alcohol y los trastornos de ansiedad. Y lo curioso es que a medida que ha ido avanzando la historia del programa, estos son los datos exclusivamente de Barcelona, va disminuyendo, por decir así, la prevalencia de los trastornos adictivos. Al principio las consultas eran más por estos motivos y van aumentando los trastornos no adictivos, especialmente los trastornos adaptativos, lo que sugiere que los médicos cada vez consultan más por circunstancias que pudieran estar relacionadas con la sobrecarga en el mundo laboral o interpersonal o en otros ámbitos. En la unidad de hospital de día sobre todo se atienden problemas de sustancias, pero no excluye que también se atiendan a pacientes que tienen problemas relacionados con el acoso laboral. He dado los datos de las consultas y del hospital de día del año pasado. Voy a presentar los datos de un estudio que no directamente estudia el acoso laboral, porque nosotros no hemos usado los instrumentos a los que antes hacía mención, pero sí hemos estudiado el desgaste profesional en los pacientes ingresados. Estuvimos analizando 202 casos, entre los que se incluían médicos y enfermeras, y se administraron instrumentos psicométricos que valoraban tanto el burnout con el inventario de Maslow, como otros aspectos psicopatológicos como la depresión, la ansiedad y también los rasgos de personalidad. Lo que encontramos sobre todo, esto es una comparativa que presentamos en el Congreso Europeo del Médico Enfermo del 2010, las diferencias entre médicos y enfermeras, que vemos que en gran parte son no significativas, en la mayor parte, en la última, en la realización personal hay una tendencia, pero lo que sí es llamativo es que el agotamiento emocional en los pacientes ingresados, tanto médicos como enfermeras, es bastante notable. Es lo que viene entre paréntesis, que es más fácil de interpretar, pues un 40%, y es tan alto en médicos y enfermeras, pero no había diferencias por sexo y género, por sexo y edad, perdón. La edad media de pacientes que atendemos es de 46 años y el 68,5% de ellos son atendidos por sustancias. Lo realmente interesante es que estos datos, que podrían inducir a pensar que, como hay un solapamiento, como decía antes, fenomenológico entre el burnout y el síndrome del acoso laboral y las consecuencias, es que hay una relación entre el agotamiento emocional y las puntuaciones de ansiedad personal, de rasgo, también con parámetros de la depresión, relacionados con la depresión, y cómo eso también influye en el malestar afectivo en forma de cuadros depresivos cronificados y en la ansiedad. Pero lo más llamativo también en relación con esta metáfora del asesinato psicológico es que hicimos un estudio con los pacientes que habían ingresado por intentos de suicidio. Es un estudio que está pendiente ya de ser publicado en breve,
en una revista de ámbito internacional, y entonces lo que descubrimos es que, si bien la mayoría de los precipitantes o la mayor parte, la prevalencia mayor de precipitantes relacionado con el intento estaba asociado a los problemas que podía tener una persona en su núcleo interpersonal, hay una prevalencia notable de problemas laborales como precipitante del intento de suicidio. De hecho, el 57% de los pacientes refería que se sumaba más de un factor para acabar llevando a cabo un intento de suicidio. Intentos que además en gran medida eran bastante letales y en los que intervenían sobre todo las sustancias. ¿Qué hacer desde el punto de vista clínico cuando llega un paciente con acoso laboral? Nosotros tratamos las consecuencias del acoso, y lo que recomienda González de Rivera con este pequeño esquema es, sobre todo, nuestra competencia sería tratar el cuadro clínico. Él pone el ejemplo de mantener la calma, intentar que el paciente pueda volver a dominar sus emociones para poder él luego decidir qué estrategia seguir, intentar minimizar el daño, comprender la situación y saber qué actuaciones debe seguir. Las opciones del PAIME de Barcelona: los pacientes que acuden por acoso laboral muchas veces se han puesto en contacto con sus servicios de prevención o de salud laboral, de prevención del malestar laboral o de salud laboral, y también tienen la opción desde el PAIME de Barcelona de ser derivados a los servicios jurídicos del Colegio de Médicos. Termino diciendo que el Colegio de Médicos de Barcelona hace poco, en el mes de julio, ha escrito un manifiesto de posicionamiento en torno al tema del acoso laboral, y se plantea la creación de dispositivos similares a los que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para poder dar la atención que corresponde a este fenómeno. Muchas gracias. Espero haberme ajustado a tiempo. Gracias, Dolores. Bien, pasamos al turno de preguntas. Esperamos sus aportaciones, pero mientras tanto tenemos aquí 3 compañeros que representan a 3 colegios de España que van a hacer las preguntas a las expertas de la mesa. En primer lugar, el doctor Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería. Buenas tardes. Brevemente, lo primero y fundamental, por supuesto, es que el médico, el profesional médico, se sepa diagnosticar si es víctima o no de mobbing. Una vez que se sienta víctima de mobbing, pregunto exclusivamente a efectos prácticos: ¿qué cree la mesa que debe hacer? ¿Lo dices o digo yo? A efectos prácticos, nosotros les recomendamos, tardan en darse cuenta de lo que está pasando una media de 4 o 5 años. Y ya cuando piden ayuda, han hecho acciones que luego nos dificultan mucho las cosas. Entonces, lo ideal sería que en el momento que notan cualquier tipo de conducta que se sale de lo normal en relación con los otros compañeros, que acudan al servicio de prevención del sitio donde están trabajando y a el colegio de médicos de su zona. Sobre todo si los servicios de prevención están conectados con el colegio. Si no estuvieran conectados, porque eso es un trabajo, una labor, para que sepan distinguir lo que es la atención al médico de lo que es la atención o la relación con los superiores, que vayan directamente al médico, bien al colegio de médicos, bien a través de la comisión deontológica o a la asesoría jurídica o al defensor del colegiado o a la unidad del PAIME. Y lo antes posible, porque algunos cuando vienen ya se han metido en 2 o 3 juicios, ya los han perdido, tienen ya secuelas físicas, la dinámica dentro del servicio está maleada, ya es el raro, el conflictivo, entonces lo antes posible. Si luego no es acoso, no pasa nada, se toman otras posturas. Muy bien, muchas gracias. Bien, en segundo lugar, la doctora Rosa Pérez, presidente del Colegio de Médicos de Lleida. En primer lugar, felicitar las brillantes exposiciones y usaré el esquema de Dolores Braqueis. Cuando se habla de acosador y acosado, la víctima tenemos clara la sintomatología. No se habla del acosador, seguramente también está ahí un perfil o habría que analizarlo. A la víctima todo, pero nos olvidamos de la figura principal, que es quien acosa. Pero yo me iré hacia el otro lado, hacia la otra parte, que es el entorno. El entorno hemos dicho que eran instituciones, empresas que generan un aislamiento
y falta de cohesión y eran improductivas, algo muy importante, que se puede unir con lo que habla Irigoyen de las empresas indulgentes. Es decir, ¿qué responsabilidad tienen en la parte que toca a la institución, corporación, hospital, pública o privada, y quién está al frente de ellas en las situaciones de mobbing que en ella misma se originan? Gracias. Bueno, yo por referencias empiezo yo y luego seguro que completa mi reflexión la doctora Crespo con su experiencia. Efectivamente es una combinación de elementos que entran en juego, y González de Rivera hace una descripción muy acertada, ¿no?, del acosador desde el punto de vista psicológico, y él usa un término que dice es una personalidad mediocre, inoperante, activa. Es una persona que intenta, que no tolera la brillantez o la diferencia dentro de sus subordinados, que tampoco es excesivamente brillante, o yo diría que no es excesivamente sabio, pero con una noción de sabiduría amplia, y que de alguna manera genera unas dinámicas interpersonales en las que hay un silencio cómplice. Todo el mundo, la sensación del acosado muchas veces es que, como se usaba anteriormente el término de cuerpo extraño, va quedándose aislado y el resto es como una conjura de silencio para mantener esa situación, lo que también para la víctima del acoso es todavía más doloroso. Se va viendo cada vez más aislado y con una sensación de indefensión respecto del entorno. Se generan esas dinámicas. Desde el punto de vista de la institución, yo creo que hay las instituciones en las que se facilita el control, en el que se facilita la crítica, en las que se audita el funcionamiento del sistema, en las que los jefes se exponen a la libre opinión de los subordinados y se pueden establecer comunicaciones sanas, están mucho menos expuestas a este tipo de situaciones que podían estar otro tipo de instituciones. De hecho, González de Rivera subraya que lamentablemente en España, yo creo que por cosas que él ha vivido, él se desplazó a Canadá y luego tuvo muy difícil poder volver a incorporarse a la vida activa en España, y refiere que las instituciones públicas en España adolecen de mecanismos de control que permitieran poner freno a este tipo de conductas. Entonces, pueden perpetuarse situaciones durante varios años en las que él subraya mucho las personas brillantes que se ven afectadas por esta situación, y eso, fallan los mecanismos de control, el reparto equitativo en función de los méritos objetivos de los trabajadores, y yo creo que contribuyen a que estas situaciones de acoso se mantengan. Las instituciones privadas son más ajenas a estos mecanismos porque prima mucho la productividad. Entonces, como este tipo de conductas acaban generando improductividad, pues de alguna manera iniciativas de otra índole, pues yo creo que escapan un poco de este tipo de situaciones. No sé si con ello respondo, y probablemente Lola puede completar lo que yo reflexiono al respecto. La tercera pregunta viene de Sebastián Martínez Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Zamora. Buenas tardes, y felicitar también por la ponencia a las dos ponentes. Y yo, al hilo de lo que han preguntado los dos compañeros, tanto qué hacer cuando un médico cree que tiene mobbing, y al hilo de lo que ha preguntado también la Rosa de Lleida, pregunto a la mesa si los colegios no tendríamos que tener un papel más importante en cuanto a la actuación en estos casos de mobbing. Y lo digo porque muchas veces en las mismas instituciones pues es muy complicado denunciar este acoso, esta agresión de alguna manera, pues muchas veces por miedo a las direcciones, por miedo a los compañeros, y entonces si ahí el colegio incluso tuviese, no sé, un papel más importante, que yo creo que actualmente no tenemos, a pesar de algunos estudios que se han hecho aquí en Madrid o en Barcelona. Muchas gracias. Yo, en mi experiencia y desde mi punto de vista, lo que nos ha resultado siempre más eficaz es lo que se ha hecho desde el Colegio de Médicos. Siempre que Comisión Deontológica, Asesoría Jurídica, Secretaría y obviamente la Presidencia estemos bastante de acuerdo. Porque al final la autoridad que tiene el colegio cuando la presidenta o el presidente o el secretario va a hablar con un gerente,
tengo que deciros que es altísima. Mucho más que si va alguien de un servicio de prevención o que si va un psiquiatra del centro donde está o que... Es decir, que si estamos aunados y la misma cadena defendemos todos lo mismo y decidimos el mediador del colegio que lo va a hacer en cada caso, porque no todos los casos conviene el mismo mediador, tiene muchísima fuerza, muchísima. El mediador tiene que estar preparado, pero también tiene que saber que probablemente a él también le van a acosar. Eso es, la contaminación que produce el acoso es tremenda, porque la gente que ayuda a un acosado, a sí mismo es acosado. Entonces tienes que conocerlo y tener estrategias para que no te pillen a ti, y si te pillan, saber cómo desenmascararlo enseguida. Es decir, para mí lo que más fuerza ha tenido en los pocos casos que hemos mediado es los que en el colegio se ha actuado desde la presidencia o desde la secretaría con el acuerdo de las otras comisiones. Muchas gracias tanto a los ponentes como a los presidentes por su colaboración. Vamos a terminar la mesa con unas preguntas dirigidas a todos. El Comité Científico de esta organización de la Convención ha considerado que es importante fijar conceptos en algunos puntos muy claros que nos preguntamos y que todos vamos a poder contestar con los mandos que ustedes tienen en sus localidades. En primer lugar, preguntamos, ¿en qué medida piensan que los problemas emocionales, psicológicos y de conducta que genera el mobbing afecta a la competencia profesional de los médicos? Tenemos 5 contestaciones: muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. ¿Pueden votar? Nosotros también podemos votar. Vale, gracias. Segundo lugar, ¿a qué cree que es debida a la alta variabilidad de la prevalencia de mobbing según los diferentes estudios? 1. A factores relacionados con su diagnóstico. 2. A factores relacionados con el individuo o individuos acosador o acosadores. En tercer lugar, a factores relacionados con la organización laboral y el lugar de trabajo. En cuarto, a todos los anteriores. Quinto, no sabe, no contesta. ¿Pueden votar? Mientras tanto, vamos viendo la contestación de la primera pregunta que ustedes han hecho. La mayoría, o de la segunda pregunta, la mayoría piensa que todos los factores que hemos contestado influyen. 171 votos a favor. Pasamos a la tercera pregunta. Siendo el móvil un problema presente en nuestro ámbito profesional, ¿considera que su abordaje integral debería liderarlo los colegios de médicos? 1, totalmente de acuerdo. 2, debería ser abordado por los sindicatos. 3, debería abordarse desde la Administración a través de los servicios de prevención de riesgos laborales. 4, liderado por los colegios en relación con otras instituciones. 5, no sabe, no contesta. ¿Pueden votar? Bien, tenemos prácticamente unanimidad, ¿no? Deben ser los colegios, en colaboración con otras instituciones, los que aborden de forma integral el problema del móvil. 40 dicen, bueno, que están totalmente de acuerdo, y además 225 dicen que debe liderarlo el colegio. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué es conveniente incorporar el móvil a la cartera de servicios del PAIME, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo de los colegios de médicos? 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo.
4 totalmente en desacuerdo y 5 no sabe, no contesta. ¿Pueden votar? Pues todos yo creo que más o menos estamos en la misma, ¿no? Totalmente de acuerdo, 185, se debe de incorporar a los programas PAIM, y de acuerdo 76. Tendremos que apuntarlo para el funcionamiento futuro de los programas. Pasamos a la quinta y última pregunta. ¿Están los médicos suficientemente preparados y son competentes como para saber detectar este problema antes de que se produzcan sus graves consecuencias? 1, totalmente de acuerdo, es decir, los médicos están preparados. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo. Y 5, no sabe, no contesta. ¿Pueden votar? Se ha acabado. El sistema informático ha fallado. Pues ¿se puede volver a activar? Estamos ahí. La pregunta sí, pero el recuento no sabemos. Bien, la dejamos sin contestar entonces. A mano alzada. O sea, hacemos el método tradicional de mano alzada. ¿Están los médicos suficientemente preparados y son competentes para saber detectar este problema? ¿Sí o no? Ah, vale, esta. No. Ah, vale, vale. Bien, por voz se oye mucho el que no. Esperamos un momentito a ver si nos lo ponen en funcionamiento. ¿Pueden votar? Ahora sí, ¿no? ¿Pueden votar? Les repito la pregunta. ¿Están los médicos suficientemente preparados y son competentes para saber detectar este problema antes de que produzca las graves consecuencias? 1, totalmente de acuerdo. 2, de acuerdo. 3, en desacuerdo. 4, totalmente en desacuerdo. Y 5, no sabe, no contesta. ¿Pueden votar? Bueno, estamos en desacuerdo, es decir, los médicos creemos que no están preparados para abordar el problema. 171 en desacuerdo y 80 en total desacuerdo. Será otra lección que tenemos que aprender de esta convención. Gracias a todos, a ustedes por atendernos, a los ponentes de la mesa por participar y hasta siempre.